nuestra Biblia en Hechos, capítulo 28. Y hoy terminaremos nuestra serie de Hechos. Así que felicitémonos por haber terminado completo un libro de la Biblia. ¿Quién de ustedes ha visto o escuchado, ya sea presencialmente o virtualmente, las 28 prédicas de Hechos? Más de 25. Pues no las 28, pero sí más de 25. Más de 20. Ay, Dios mío. Más de 15. ¿Cuántos no se acuerdan? Bueno, ahí está la posibilidad. Bueno, en nuestro canal de YouTube, usted puede encontrar todas las prédicas del libro de Hechos, del capítulo 1 al capítulo 28. Era una por capítulo. Y hoy llegamos al capítulo número 28. Entonces, por favor, esté atento a la lectura que hacemos de la palabra del Señor. Esté atento a dos lugares que van a ayudar mucho para entender este capítulo, que resulta ser maravilloso, pero si pensamos desde el punto de vista literario, un poco extraño para hacer el final del libro de los Hechos. Esté atento a los dos lugares que se mencionan, los dos lugares donde ocurren los eventos que se narran allí. Leamos en el nombre del Señor para que todos seamos edificados. Les decía yo que lo que ustedes deben siempre aspirar cuando van a una congregación cristiana es que el predicador les ayude a entender la palabra de Dios. No que los impresione o que usted sienta o que sea chistoso. No está malo que sea chistoso, pero lo que debe aspirar usted es que le ayuden a entender más profundamente la palabra del Señor. En ese sentido, nosotros no predicamos temas, sino que exponemos una porción de la palabra del Señor. Y nuestro deseo como pastores siempre es que con el pasar de los tiempos podamos llegar a exponer toda la palabra de Dios a la congregación. Y creo que debería ser su expectativa no solo leer toda la Biblia completa, sino llegar a estar estudiando toda la Biblia completa con los hermanos en la iglesia. Bueno, vamos a Hechos capítulo 28, verso primero, vamos a ir hasta el final. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Ahí pueden tener un poquito el trasfondo histórico de la Pony Malta. Y recuerden que ellos llegaron a esta isla al sur de la bota italiana, maltrechos y con su única pertenencia era su propia vida. Algunos llegaron aferrados a pedazos del barco, otros pudieron llegar nadando, pero posiblemente con poca ropa y tenían que secarse con la poca ropa que tenían en la hoguera que les hicieron, como veremos. Verso 2. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora, una culebra, salió huyendo del calor y se le prendió de la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgado de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Cuando el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado
en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron, les dijo: Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón, he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: Ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, y con toda libertad y sin estorbo. Esta es la palabra del Señor. Ore en primer lugar por usted mismo. Ore por usted misma, que Dios le hable a su corazón. Y ore también por sus hermanos y hermanas en Cristo, que el Señor nos ministre. Padre, necesitamos esta ministración. Tu palabra hermosamente nos habla con todo género literario, nos cuenta historias, nos hace poemas, nos declara profecías, nos da discursos lógicos, nos envía cartas. Y en esta ocasión, Padre, este final de este libro, ayúdanos a recibirlo con humildad como palabra de Dios, a someter nuestra mente y nuestro corazón. Yo oro por mí, que hables a mi corazón. Oro por mis hermanos y mis hermanas en Cristo, que nos hables al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos esperamos que una historia termine en el triunfo. De hecho, no nos gustan las películas que algunos cineastas independientes se aventuran a producir, en las que el final no tiene ningún triunfo. Todos deseamos que al final triunfe la justicia, el amor,
la realización, la redención. En ese orden de ideas, uno se pregunta, ¿qué pensamientos tuvo Lucas al terminar esta historia del libro de Hechos como lo hizo? Sorprende que no dé muchos detalles. Por ejemplo, en la primera parte del capítulo pasa por 3 meses contándonos básicamente 2 acontecimientos. Al llegar a Roma no nos describe detalles que nosotros quisiéramos conocer. Por ejemplo, ¿cómo terminó el juicio de Pablo? ¿Qué pasó con todos esos soldados prisioneros y quizás algunos comerciantes y ciudadanos que iban en aquella nave? ¿Algunos de ellos se convirtieron y se sumaron a la iglesia de Roma? ¿O qué pasó con todos ellos? Y Lucas guarda silencio. Lo que Lucas hace, evidentemente, es darnos una perspectiva geográfica. Notarán que los acontecimientos circulan en 2 lugares. En primer lugar, en la isla de Malta, que ya, como les dije, ustedes pueden ya impresionar a sus familiares diciendo que saben de dónde viene la Pony Malta. Y de la gran ciudad, metrópoli, quizás la ciudad más grande de esa época, consideran que tenía más de 400,000 habitantes, donde vivían aproximadamente 50,000 de ellos que eran judíos. 2 lugares, Malta y Roma. Lo que Lucas quiere asegurar es que pensemos en 3 cosas. Lo primero, que vamos a llamar con el título de la prédica, el triunfo del Evangelio. Lo segundo, el fracaso de los judíos. Y lo tercero, unas lecciones, en particular una que Lucas quiere que su amigo Teófilo considere seriamente y que todos nosotros consideremos seriamente. Especialmente porque en el verso 25 Pablo lo refiere como su última palabra. El triunfo del Evangelio. No sé si ustedes vieron una película hace unos años. La cosa es que en la primera celebración yo mencioné la película y me sentí tan viejo. La película se llama El libro de Elí y el protagonista es Denzel Washington, este señor negro de los Estados Unidos, que además de ser un actor extraordinario, ha mostrado su fe ya y ha mencionado el hecho de que es cristiano. No sé muy bien detalles, pero digamos que en ese círculo de actores y actrices de Hollywood eso es destacable, que una persona de esa fama esté, digamos, comentando sobre su fe. El libro de Elí. No sé si recuerdan la trama de la historia, va de un hombre en un escenario apocalíptico que tiene que llegar a cierto lugar, si recuerdo bien es así como un barco, todo está destruido, el mundo está destruyéndose y pareciera ya en extinción la raza humana. Este hombre tiene que enfrentar toda suerte de dificultades para llegar a cierto lugar con algo que no nos dicen sino al final de la película qué es. Uno piensa alguna fórmula matemática, alguna medicina, tal vez una vacuna para curar o una arma especial que liberaría al mundo de todos aquellos peligros que se ciernen sobre él. Al final de la película descubrimos, justo al final, qué es lo que este hombre tenía que proteger y llevar hasta el final, cuando él está sentado en una especie de camilla y está recitando de memoria, porque no hay una copia, está recitando de memoria la Biblia. Y bueno, a uno le sorprende este tema de Hollywood cuando permite, o algunas películas se vuelven populares en ese medio, y uno dice, wow, ahí estaba el conocimiento de Dios, ahí estaba la oportunidad de resolver los problemas de la humanidad, y lo pintan de una manera escatológica cuando este hombre llega ahí al final. Bueno, yo quiero que imaginen así esta escena. Pablo llega a Roma. El triunfo del Evangelio. No es el triunfo de Pablo. Pablo sigue preso.
2 años en fila esperando ser atendido en la corte romana, no sabemos si esperando ser ejecutado finalmente. Algunos investigadores piensan que posiblemente allí ocurrió el fin de la vida de Pablo, otros piensan que él es liberado y es puesto preso posteriormente. No es el triunfo de la iglesia sigue siendo minoritaria en el Imperio Romano, perseguida en muchos lugares, empobrecida en muchos lugares. Pablo mismo ha tenido que recoger una ofrenda entre unas iglesias para ayudar a los pobres de Jerusalén. No es el triunfo de una multinacional religiosa. No es que Pablo llega a Roma con una cruzada de milagros, señales y prodigios y el mismísimo emperador va y se arrodilla en medio de aquella gran celebración, no. Pero es el triunfo del Evangelio. Si usted conoce un poco la historia, usted sabrá que la historia es la historia del triunfo del Evangelio. Ya quisiéramos que un historiador escriba sobre eso. Como la misma narración que nos hace la palabra de Dios de la historia humana es que siempre la persona escogida por Dios, en el momento señalado por Dios, no importa qué clase de circunstancias se vivieran, el Evangelio triunfó. 4 aspectos del triunfo del Evangelio. El primero, el Evangelio es central para la vida de los seguidores de Cristo. La misión no es ir al Caquetá y poner un letrero que diga el redil del estadio, ni Iglesia Bautista. El Evangelio es central para ellos por su mensaje, por su oferta. Desde la mañana, nos dice el verso 23, hasta la tarde, en aquel retiro de un día que Pablo preparó para los principales de los judíos, explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, que Jesús había cumplido toda la ley, como por todos los profetas que anunciaban la llegada del Mesías como rey y como siervo sufriente. El Evangelio es central, no importa, hermano y hermana, si usted resuelve todos sus problemas interpersonales. No importa si usted se alivia o no se alivia. No importa si usted cada día es más rico o más pobre. No importa si usted cada día es más feo. Lo más probable es que cada día vamos a ser más feos, independiente de lo que nos haga creer la ciencia cosmética. No importa si terminamos de construir este edificio, no importa si nosotros somos famosos, no importa si tenemos un sistema político en Colombia A, B o C. Lo que importa es que nuestras vidas estén dedicadas a cambiar la eternidad de otras personas, a que tengan la influencia más poderosa que cualquier ser humano pueda conocer, el amor más rico y nutriente que un ser humano jamás pueda vivir, aún en medio de las dificultades de la vida y de los dolores. Lo que importa es que nosotros seamos instrumentos del Evangelio, y para Pablo es central el Evangelio, aunque lleguen cadenas, aunque llega lejos de sus seres queridos, aunque llega pobre, aunque llega sin su barco, porque su barco se destrozó en el camino, llegó el Evangelio. Segundo, el Evangelio produce lo que la religión no produce. Uno recorre este capítulo y dice, wow, el preso que fue menospreciado al principio del viaje, ahora es el instrumento usado para ayudar que finalmente todos lleguen a puerto seguro, y de hecho provistos con nuevo barco, nuevas provisiones, y todos ellos salvos. El Evangelio produce salvación, produce comunión, produce esperanza, produce liderazgo para la sociedad. Ya lo quisiera saber Colombia, que allí donde hay un cristiano, en el arte, en el deporte, en la cultura, en la literatura, en la plomería, en la aviación, en la albañilería, en el servicio público, en la casa, en la calle, en el metro. Si es un cristiano que tiene en su corazón en el centro del Evangelio del Señor Jesucristo, desbordará
bendición sobre las personas que están alrededor. Y no es otra cosa lo que se ve aquí. Donde llega Pablo, hay la oportunidad de orar por los enfermos y son sanados. Hay esperanza. Donde llega Pablo hay comunión. Donde llega el Evangelio hay libertad. Donde llega el Evangelio hay otra forma de ver la vida. Tercero, el Evangelio llega donde otros no llegan. Más de 40,000 judíos en Roma y no tenían la menor idea de que durante 3 años los líderes principales de Jerusalén se habían ensañado para matar a Pablo, habían hecho todo, habían contratado abogados, habían hecho todo lo posible por destruir a Pablo, y en Roma eso ni se sabía. Y sabemos al día de hoy que entre Roma y Jerusalén habían grandes conexiones políticas y comerciales, pero ellos no sabían nada de eso. Pero el Evangelio llegó. El Evangelio llegó. El Evangelio llega donde otros no llegan. Ya quisiera yo, hermanos y hermanas, que conocieran más sobre la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, del pueblo de Dios en la historia, está tapizado de ejemplos donde el Evangelio triunfa. En cuarto lugar, el Evangelio es ofrecido a todo el mundo. Verso 30 y 31. ¿Vieron la repetición de todo? Todos iban a verlo. Enseñaba todo lo concerniente al Señor Jesús y con toda libertad, como dice nuestro querido Santiago Benavides, el Evangelio servido en vasos de barro avanza. El Evangelio, hermanos y hermanas, triunfa. Y nosotros estamos aquí para ver el triunfo del Evangelio. Yo les contaba en la primera celebración, y pronto me extendí, tal vez fui muy subjetivo en mis observaciones, que durante siglos, al lado de una iglesia cristiana, se construyó un cementerio. ¿Han visto eso en las películas? Podríamos nosotros hacer eso aquí también. La razón era variada. Una tenía que ver con las convicciones teológicas del pueblo de Dios. Ellos sabían que ese cuerpo o los residuos de ese cuerpo que se sembraba en corrupción un día resucitaría y ellos querían resucitar juntos. ¿No les parece muy lindo? Yo quiero resucitar con mis hermanos de la iglesia y ver por fin al hermano que era tan gordo. Uy, hermano, pero ahora sí. El cuerpo glorificado que el Señor ha prometido, ¿verdad? O al hermano tan feo que era el hermano, pues ninguno de ustedes es así, pero hermano muy feo, ¿no? Uy, hermano, pero ahora sí el Señor logró. Las cicatrices ya no estaban ahí, los dolores ya no estaban ahí, ellos querían despertar juntos. Pero también es porque ellos creían con toda seguridad en el avance del Evangelio y el triunfo del Evangelio. No importa cuánto nos persigan, cuánto esta iglesia decrezca en número o crezca en número, el Evangelio de salvación avanzará y triunfará. Y es por eso que ellos dejaban herencias a la iglesia. Y esto lo dije con mucha emoción en el primer servicio, voy a tratar de decirlo de una manera que mi subjetividad en esos comentarios no afecte. Y no los pongo a ustedes a discutir cosas innecesarias porque no tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo creo firmemente que nosotros debemos dejarle herencia a la iglesia. Está bien dejarle herencia a los hijos. Lo único que yo aclaro es que hay que decirle a los hijos que no la esperen. Que les sorprenda que uno les deje alguna herencia. Nuestros hijos deben confiar en Dios como nosotros confiamos en Dios. Bienaventurados los que nuestros padres no nos dejaron herencias materiales. Y tuvimos que confiar en Dios y trabajar duro para ver la bendición de Dios. Y cuando llegamos a hacer nuestro testamento, sí miramos que el hijo tiene 20 niños y cómo va a ser para pagar esas universidades. Bueno, dejémosle por ahí alguna ayudita, si podemos, para que pueda ayudarse con la universidad de sus hijos. Y así, está bien, en eso no está nada mal. Pero estos cristianos de otras épocas creían en el triunfo del Evangelio de una forma tal que ellos pensaban: yo quiero asegurar que las próximas generaciones no falten en misioneros.
en casas editoriales, en centros de enseñanza teológica, en lugares de predicación, en publicadoras, en hospitales, en servicios humanitarios, en todo aquello que muestre y que dé espacio para que se pueda ver el triunfo del Evangelio. Hermanos y hermanas, al terminar el libro de Hechos de los Apóstoles vemos el Evangelio triunfa. Es central en nuestra vida. No importa si estamos tristes, suplidos o no, alegres o realizados o no, el Evangelio es central y esa es nuestra victoria. Ese es el final que anhelamos en nuestras vidas. El Evangelio produce lo que la religión no produce. El Evangelio llega donde otros no llegan. El Evangelio es ofrecido a todo el mundo de tal manera que cada persona tenga la oportunidad de escuchar el plan de salvación y confiamos que Dios usará en su tiempo y en su forma lo que nosotros testificamos. Pero en medio de ese panorama tan hermoso que nos pinta Lucas, Pablo llegando a esa isla y a pesar de sus supersticiones y todo lo reciben, lo ayudan, le permiten orar, uno supone que también le permitieron evangelizar, llega a Roma y hay esta mancha en este capítulo 28. Este capítulo 28 tiene una mancha. Y tiene que ver con los judíos. En el verso número 25, Pablo les dice esta última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, viendo verán y no percibirán. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con dificultad oyen con sus oídos y con sus ojos han cerrado. El fracaso de los judíos. Sí, nos permite ver que todavía a los judíos se les da la oportunidad, como el día de hoy, de escuchar el Evangelio. Sí nos permite ver que la oferta está dada para ellos, a quienes se les aparta un día especial, y el gran apóstol Pablo, que ya ha escrito la carta a los romanos a propósito, por eso es que los hermanos salen a recibirlo al puerto, porque ya han leído la carta a los romanos. Ellos no conocían a Pablo, no habían visto una foto de Pablo, no habían hablado con Pablo por teléfono y no lo habían visto en las redes sociales. Ellos solo conocían la epístola a los romanos y dijeron, queremos ir a ver ese predicador que nos ha mandado la carta a los romanos. Y Pablo dedica este día específicamente a los judíos para explicarles la carta a los romanos, que puedan entender que Jesús ha cumplido toda la ley, que Jesús ha sido profetizado y que Él es el cumplimiento de la esperanza de Israel y que por su resurrección nosotros podemos tener confianza y tranquilidad de que habrá una resurrección para nosotros, y eso es glorioso y hace parte del triunfo del Evangelio. Pero la mancha es el rechazo, lo que llama Romanos capítulo 11 la dureza de los judíos. Ninguna nación ha oído la palabra de Dios como Israel oyó y ha oído a lo largo de la historia la palabra de Dios. Ninguna nación en la historia humana ha visto las señales que ha visto Israel. Ninguna nación ha sido, a través de los acontecimientos de la historia, tocada tan profundamente en su alma histórica y nacional, en su corazón, en su conciencia, tan profundamente como la nación de Israel. Pero es claro, en el Nuevo Testamento la nación de Israel se ha cerrado a reconocer a Jesús como el Mesías. Hasta el día de hoy todavía esperan que venga Elías, que va a anunciar a su Mesías. Ellos tienen el corazón endurecido. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 12 al 18 dice que el velo persiste y que ese velo solo es quitado en Cristo, no a través de discusiones históricas o filosóficas, sino en Cristo. Ese velo solo es quitado por un acontecimiento sobrenatural que viene sobre algunos judíos que hoy en día se están convirtiendo. Lucas capítulo 19 verso 41 en adelante dice que no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Por qué esta mancha oscura al final de este capítulo? Tiene que ver con la realidad de
nuestra forma de recibir la palabra de Dios. Pablo está terminando su libro para su amigo Teófilo. Y Pablo quiere decirle que escuchar la palabra de Dios es un riesgo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, no hay posiciones neutrales ante la palabra de Dios. En este mismo instante, mientras usted escucha una enseñanza imperfecta que procura llevarlos a un capítulo de las Sagradas Escrituras, en este mismo momento, su corazón está ablandándose o endureciéndose. Su mente está yendo a buscar objeciones, excusas, otros planes, otras formas de articular la verdad y las construcciones sociales. O en este momento usted está humillando su corazón y su mente, diciéndole: Señor, dame de esto, yo necesito esto, yo necesito el fuego sobrenatural de la palabra de Dios. No hay neutralidades. Y el mejor ejemplo para convocar esta realidad es el mismo ejemplo de la nación de Israel. Entre más derramamiento de revelación hubo sobre esta nación, y eso climáticamente avanzó hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo hablado a los profetas en muchos tiempos, de muchas maneras, ahora les habló por el Hijo. Dios mismo vino en persona a mostrarles en el cumplimiento de las profecías que los amaba, que su propósito no era que ellos fueran el ombligo del mundo, sino sus servidores en el mundo, pero ellos todavía rechazaron al Mesías. Tan serio es esto. Sí, hay un remanente, nos dice Romanos capítulo 11. Pero tan serio es que tu corazón o se ablanda o se endurece. Que escuche esto, porque a mí me abruma leer escrituras como estas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11, San Pablo instruye que en los postreros días Dios enviará un poder engañoso. Dios. Para que nos pongamos de acuerdo en qué quiere decir la providencia de Dios, el control soberano y absoluto de Dios sobre toda su creación visible e invisible. Dios enviará un poder engañoso. Dios. El texto no dice Dios permitirá, el texto dice Dios enviará un poder engañoso a quienes no creyeron a la verdad, para que crean el error. Algo como si Dios dijera: ¿te quieres endurecer? Te voy a hacer más duro todavía. ¿Quieres rechazar mi verdad? Te voy a poner a creer las cosas más ridículas y estúpidas que mente humana jamás haya pensado. La cosa es seria. Es decir, que tú no puedes asumir una posición de neutralidad, le está diciendo Lucas a Teófilo, y nos está diciendo el Espíritu Santo a todos nosotros, como: hombre, lo voy a pensar. Suena como interesante. Me pareció muy buena la predicación de hoy porque me contaron un chistecito que me hizo reír. Ay, quiero volver. No. Es decir, esta revelación va a producir solo dos opciones. O va a ablandar tu corazón para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, o te va a endurecer mucho más. Como Faraón. Como Faraón. Dios le dice a Faraón: ¿piensas que juegas conmigo? Endureciéndote. Como si yo fuera a sufrir porque te endureces. Y la respuesta divina es absolutamente radical. Yo lo voy a endurecer para mostrarle mi poder. Esto es serio. Y bueno, sí, termina el libro mostrando el triunfo del Evangelio, y a mí me emociona tanto pensar en el futuro, en eso. Pensar en el futuro. Y pensar que nuestras próximas generaciones van a ver el triunfo del Evangelio. ¿Sabían ustedes que en los años 60, cuando
los misioneros trajeron el evangelio aquí a esta ciudad, misioneros bautistas, reformados, calvinistas, como ustedes lo quieran, y hablaron el evangelio a mi padre y a otros señores ahí en la fábrica donde trabajaba mi papá, otros del sector de la construcción, albañiles, muy amados hermanos, ya casi todos en la presencia del Señor. Vino un misionero de los hermanos libres, el hermano Pablo Goring, que fue profesor en la Universidad de Antioquia, un hombre muy destacado en el mundo académico, y fue cercano a nuestra familia, y él decía, en los años 60, cuando vino esta avanzada de la obra misionera a la ciudad, solo había 500 cristianos. 500 cristianos. Quizás lo que teníamos hoy en esta celebración y una parte de la otra, eso eran todos los cristianos evangélicos nacidos de nuevo que había en esta ciudad. Y sí, yo sé que no todas las iglesias van bien y que algunos cristianos son nominales y todo eso y todo, pero no vemos la gloria del triunfo del evangelio. Entonces Lucas nos deja al final de este libro esta mancha de unos señores que vieron solo esto como un asunto de discusión, que no le dijeron, Pablo, explícanos más, como ocurrió en otras poblaciones, que no trataron a Pablo con respeto y con la generosidad y el aprecio, que a diferencia de los de Malta, que eran llenos de prejuicios y de supersticiones, que pensaron que se iba a morir porque una diosa lo iba a matar, y que estuvieron dispuestos después a reconocer a este hombre como un siervo de Dios. A diferencia de eso, los judíos con un corazón endurecido ante el Señor, y eso nos deja esa preocupación, y ahí es donde viene la tercera cosa que les dije que les iba a contar, es qué lecciones hay para Teófilo y qué lecciones hay para nosotros. Entonces, por supuesto, Lucas le quiere contar a Teófilo que el evangelio triunfa y que el evangelio triunfará en la historia, no importa cuánto nos persigan, nos maltraten, cuántas desviaciones y mentiras se traten de tejer dentro de la predicación del evangelio, el evangelio triunfará porque es el evangelio eterno. Pero parece que allí también hay, en primer lugar, consuelo y desafío para los que, como decimos en el gráfico que está a mi derecha, vivimos y predicamos el evangelio de la gracia con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. Y también hay consuelo y fortaleza para quienes escuchan, como Teófilo, y un ánimo particular, como veremos. Consuelo y desafío para nosotros. Para nosotros es un consuelo el final del libro de los Hechos, porque nos muestra no solo el triunfo del evangelio, sino que no hemos creído ni evangelizado en vano. Los comentaristas han despertado el interés con el final del libro de Mateo, del evangelio de Mateo y del evangelio de Marcos. ¿Se acuerdan del evangelio de Mateo? Toda autoridad me es dada para que vayan a todas las naciones y enseñen todas las cosas, y yo estoy con ustedes todos los días. Se parece mucho al final de Hechos. Todos venían a él, explicaba todo lo concerniente a Cristo y podría hablar con toda libertad. Y la relación con el final de Marcos, ¿se acuerdan que el final de Marcos, un texto un poco debatido, que tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño? Y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y es precisamente lo que Lucas quiere contarnos. Él había podido contar muchos detalles de esos 3 meses en Malta, pero especialmente quiere señalar esto como un consuelo para nosotros. El evangelio triunfa. No hemos creído en vano, ni hemos evangelizado en vano. Yo por ahí tengo una convicción personal, y no tienen que compartir convicciones de este tipo conmigo, pero me parece que debo decírselas, de que todas estas personas que Dios les da un tiempo para prepararse para morir, están en un accidente y tienen unos segundos, unos minutos, unos días en el hospital, o tienen una enfermedad lamentable, terminal, y tienen unos días para pensar, son personas que Dios en su providencia permite que piensen tantas cosas que les han hablado acerca del evangelio. Entonces a mí me anima a pensar que las personas endurecidas a las que yo les hablo del evangelio, Dios en su misericordia recordará a esas personas que por ahí hubo un loco que les dijo que había vida después de la muerte y que había un juicio después de la muerte,
y que la vida eterna era más gloriosa y más preciosa que cualquier cosa que pudiéramos disfrutar, aún legítimamente, en este lado de la eternidad. Un consuelo, no hemos creído y hemos evangelizado en vano. Pero también un desafío para los creyentes a no dejar de llevar la palabra, a no dejar de buscar el gozo especial que Pablo dice en Filipenses: aunque estoy en cadenas me gozo, aunque otros prediquen de manera extraña me gozo. Y aún todos estos del Palacio Real están escuchando el Evangelio. Hemos de seguir dando la oportunidad a todos los que nos rodean de que escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El jueves, que arrancamos la capacitación de facilitadores de rebaños y a la que ustedes están invitados, y seguiremos este jueves, estamos aprendiendo cómo compartir el Evangelio con los 3 círculos, de una forma muy sencilla que ayuda a llevar a unos versos de la Biblia que muestran ampliamente, claramente, el estado humano, cómo Dios restaura todas las cosas en Cristo y cómo podemos caminar con Él. Sencillo, que uno puede hacerlo en un grafiquito muy sencillo, lo estamos practicando y tan bonito esto y que nos dejemos desafiar. Pero también aquí hay un consuelo para quienes apenas están escuchando el Evangelio. Si tú escuchas el Evangelio y el Evangelio te incomoda, te pone a pensar, se te viene en el pensamiento recurrente durante la semana el hecho de que es posible por la resurrección de Cristo tener una esperanza más allá de la muerte, de que Dios toca el corazón. Yo quiero decirte, eso es un consuelo para ti. Debe animarte profundamente saber que la palabra de Dios te incomoda, te alienta, te da ganas, te preocupa, te quiebra. Pero también es un desafío para que no juegues con la palabra de Dios y reconozcas que o vas camino en la dureza o vas camino en ser terreno blando para la semilla de la palabra del Señor. El Salmo que nos guiaba esta mañana en nuestra adoración, el Salmo 95, es citado en Hebreos 3:12 al 15, específicamente para el pueblo de Israel también. Si escuchan hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ya el texto en sí mismo está dejándonos ver que lo más probable es que cuando los seres humanos escuchan la palabra del Señor, la primera respuesta es la dureza. Y el llamado del Señor en su palabra: no endurezcas tu corazón a la palabra de Dios. Bueno, una aplicación para nosotros, bueno, varias aplicaciones, pero una en particular para nosotros hoy es con respecto a los rebaños. Los rebaños son los grupos en las casas. ¿Ustedes se dan cuenta que el libro de Hechos comienza en una casa y termina en otra casa? Comienza en una casa que es un aposento alto, seguramente la casa de alguien acaudalado que tenía este segundo piso, donde se escondieron todos asustados, y ahí viene la ratificación y la presencia visible y experimentada de el cumplimiento de la promesa de Jesús, que el Espíritu Santo sería dado especialmente a la iglesia para su testimonio. Bueno, ahí ocurre Pentecostés. En Jerusalén. Y termina el libro de Hechos en una casa en la cosmopolita ciudad de Roma, que era el centro de la civilización en el momento. Una casa donde nos dice que podían ir las personas que querían hablar de Jesús, donde se les explicaba de Jesús con toda libertad. Yo creo, hermanos y hermanas, que es hora de que abramos nuestras casas para 1 o 2 vecinos, o 7 o 10. Tal vez poner el letrero. Yo he visto letreros en los ascensores de las unidades que visito, donde viven familiares, y en el ascensor hay un letrero invitando a algo, a veces a un servicio religioso. Usted podría poner ese letrero. Y los rebaños son estas oportunidades que abrimos para ser o anfitrión, o facilitador, o ambas cosas. Y que una persona responda. Y como yo les he explicado en el transcurso de esta serie, yo creo que nuestro problema con la evangelización es un problema de identidad. No sabemos quiénes somos y tenemos miedo al rechazo.
y nos ayudaría a suponer el rechazo de entrada. Porque nuestro punto no es que nos acepten a nosotros. Y si nos rechazan 10, pero uno dice, yo quiero ir y orar con ustedes, y escucharlos un poco, y conversar un poco con usted. Y usted dice, no, yo no sé explicar, bueno, la iglesia puede proveer a alguien que vaya a tu casa. Pero creo que aquí está el llamado de que si Pablo está encadenado en una casa, y esa casa se convierte en centro de evangelización, yo creo que Lucas lo que nos quiere decir es, aquí nadie tiene excusa. Aquí nadie tiene excusa. Aplicación para todos los cristianos, afirmémonos en la protección y provisión de Dios en la historia de la misión cristiana. Lo que nos hace el Evangelio convierte nuestra dureza y nos vuelve instrumentos de bendición alrededor de nosotros. Aplicación para los no cristianos, no se endurezcan ante la presentación del Evangelio del Reino de Dios mediante el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Aplicación para todos nosotros, la exhortación de Hebreos, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. El corazón se puede endurecer para salvación. El corazón también se puede endurecer para santificación. Y si Dios te ha estado hablando de algo, te ha estado hablando de algo, te ha estado hablando de algo, acaba con esa ambigüedad, obedece a Cristo.